19, verso 1 al 6. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, vino a Éfeso. Hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaron. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te engrandecemos, te exaltamos. Te damos gracias, Dios, por permitirnos estar en tu casa adorándote, exaltándote, dándote la honra, dándote la gloria, dándote la alabanza solo a ti. Padre, mira esta palabra, Señor, que hoy vamos a predicar. Te pido que quites lo humano, te pido que quites, Señor, mi ser, y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, hablando a nuestro espíritu, y que podamos atesorar esta palabra, Señor, que tú has puesto en mis labios hoy, para glorificar y exaltar tu dulce nombre, Señor. Bendice a tu iglesia y ayúdanos a vivir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Quiero predicar sobre ese tema que dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando se bautizaron? Amados, Pablo, siempre me llama la atención que Pablo nunca perdía tiempo. Pablo, donde quiera que iba, estaba siempre listo a predicar la palabra de Dios. Antes de seguir atrás de mi hermano Ricardo, hay un joven. Hijito, Dios te bendiga, bienvenido, nos gozamos de tenerte. ¿Habrá alguien más que no lo hemos presentado? ¿Habrá alguien más? No. Ok, tenemos muchas sillas vacías hoy. Así que si usted no ha mirado a su hermano, pégale una llamadita y dile: mira, te extrañamos. Preocúpese por su hermano. Preocúpese por su hermano. Hay veces, amado, que nuestros hermanos necesitan una llamada, necesitan una palabra de consuelo, una palabra de confirmación, y eso es por qué estamos aquí. Amén. Ahora, Pablo, vamos a entrar al tema. Pablo nunca perdía tiempo. Él llegaba a una región y su objetivo era predicar a Cristo. Su objetivo era hablar de Cristo. Recuerdo cuando estaba en Atenas, mientras llegaban otro grupo, él anduvo paseando toda la ciudad, pero no paseando de turista, sino observando a los atenienses, sus culturas. Una de las cosas, amados, es que nosotros podemos ver la cultura de la gente donde estamos a través de su arquitectura, a través de lo que está en las calles. Todo eso lo podemos notar. Pablo era muy observador y empezó a observar y empezó a notar que los atenienses tenían diferentes altares, y en uno de ellos encontró un Dios desconocido, y ese Dios desconocido decía que no habitaba en templo hecho de manos,
que todos dependíamos de Él. Y a ese Dios les presentó Pablo a los atenienses, porque Pablo siempre andaba buscando una oportunidad de hablar de Cristo. Aquí, en este momento, mientras él llega a Éfesos o a Efesios, dice que encontró a unos discípulos, pero por algo le llamó la atención a Pablo. ¿Qué fue? No, la Biblia, el registro sagrado no lo registra. Pero al ver a estos discípulos le preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Y ellos le contestaron: ni siquiera sabemos si existe Espíritu Santo. ¿Qué me da a entender esta versión, esta porción bíblica? Es que Pablo ha de haber notado algunas actitudes incorrectas en ellos. ¿Por qué? Porque fue derecho al grano, fue derecho al asunto y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Por qué, amados? Porque aquel que ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, la Biblia dice que es templo y morada. Y como es templo y morada del Espíritu Santo, ¿cómo debe de vestir? Decorosamente. Como es templo y morada del Espíritu Santo, ¿cómo debe de hablar? Como cualquiera, sino como un hijo de Dios. Como es templo y morada del Espíritu Santo, ¿cómo debe de actuar? Como un hijo de Dios. Entonces, algo Pablo tuvo que ver en ese grupo de cristianos. ¿Por qué? Porque le llamó la atención. Eran discípulos. Fíjense que me llama la atención que dice que eran discípulos. La pregunta con ustedes: ¿cuántos discípulos tiene usted? ¿Y yo por qué? Porque Jesús dijo en Mateo 28:19, ir y hacer ¿qué? Discípulos. Entonces quiere decir que usted necesita hacer discípulos. El problema es, y la pregunta es, el meollo del asunto es: ¿tengo discípulos? ¿Tengo discípulos? ¿O soy un cristiano más? Porque una de las cosas, le voy a pedir por favor, le voy a pedir que por favorcito, apáguenme los celulares. Y no quiero tabletas abiertas tampoco por ahí, si no es para leer la Biblia. Si usted tiene la Biblia en el teléfono, le sugiero que compre una Biblia de papel. Porque con ella usted testifica que usted es cristiano. Pero cuando lo hago en el teléfono, perdónenme, es para que nadie sepa que soy cristiano. Estoy leyendo la Biblia, pero de espías. Nadie sabe quién soy. Cómprese una Biblia. ¿Por qué? Yo sé que en su trabajo no le permiten andar la Biblia, la pueden dar en su teléfono, en la hora de lunch usted puede leerlo. Si le voy a decir, usted va a decir: pero usted usa la tableta. Sí, yo uso la tableta con una razón. Uno es que ya los ojos se me han cansado y aquí le puedo poner más grande y se me hace más fácil. Pero aún los del instituto saben que yo siempre les digo, y hoy le estaba diciendo a mis hermanos: no use tanto la Biblia para predicar, use lo que usted tiene en su corazón y en su mente. ¿Por qué? Porque el problema es que muchas veces decimos: la Biblia dice, y dice: ¿y dónde lo dice? No lo sabemos dónde lo dice. Dios quiere que usted se siembre esa palabra en su corazón. Usted no necesita Biblia para predicar. Lo que necesita es el buen ejemplo. Lo que necesita es el buen comportamiento. Lo que necesita es ser un buen hijo de Dios. Entonces, sí, por algo Pablo vio en estos discípulos algo que no estaba normal de un hijo de Dios. Por eso les preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo? Yo recuerdo a un hermano hondureño
que cuando aceptó a Cristo, era en una reunión familiar y en un pueblo muy famoso allá en el norte llamado Chirilagua. Yo sé que algunos lo han oído hablar. Ese hombre, cuando aceptó a Cristo, llegó a la reunión familiar, llegó a la casa donde celebraban el culto y se paró ahí tranquilito y empezó a ver para todos lados. Cuando acordó se metió a la carrera y se metió. Y se quedó ahí en una esquinita para que nadie lo viera. Y luego le dijeron, hermano, usted tiene que comprar una Biblia. Se fue a comprar la Biblia más chiquita para metérsela a la bolsa. Porque le daba pena llamarse cristiano. Ahí es donde notamos nosotros quién tiene el Espíritu Santo. Le voy a decir por qué. Mientras no hemos entendido quién es Dios para nosotros, mientras no hemos entendido el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario, nos da pena llamarnos cristianos. Hoy en la clase de escuela dominical hablábamos del sacrificio de Cristo. ¿Cuánto sufrió? ¿Cuál fue el precio que Cristo tuvo que pagar por nuestros pecados? Y solo el que no ha entendido eso le da pena llamarse ese cristiano. Pero aquel que ha entendido el precio, el dolor que pagó nuestro Salvador por mi culpa, por mi lugar, no me avergüenzo. ¿Por qué no me avergüenzo? Porque el dolor que Cristo pagó por mí fue demasiado grande como para yo avergonzarme de lo que hizo por mí. Y a este hermano entonces, después que entendió la grandeza del Espíritu Santo, de lo que Cristo hizo por él, se fue y se compró la Biblia más grandota que encontró en la librería. Porque después decía, yo soy cristiano y no me avergüenzo. Ya no andaba corriendo para entrar a la reunión familiar, sino que andaba corriendo detrás de los amigos para llevarlos también a la reunión familiar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pablo entonces les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Recibiste el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos. Ahora, amados, ¿por qué quiero traer esto? En la Biblia hay en el registro sagrado, fíjense, hay dos hombres, uno llamado Saúl y el otro Saulo. Casi se parecen, Saúl y Saulo. Los dos recibieron el Espíritu Santo, pero los dos tuvieron actitudes diferentes. A veces, no quiero juzgar iglesias, no quiero juzgar denominaciones, no quiero juzgar a nadie porque Dios no me mandó a eso. El otro día fui a un lugar donde entré y como me saludaron, yo me quedé preguntando, ¿de verdad han conocido a Dios o no? Entré, le dije, Dios le bendiga, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal vos? Yo me quedé inquietando, si es la costumbre o qué pasa, porque no hay un Dios le bendiga. ¿Y qué hago cuando yo le digo a alguien Dios le bendiga? Lo estoy bendiciendo. Y cuando alguien me bendice a mí, yo recibo esa bendición. Más, hay veces, a la pastora le pasó un día que había un hermanito que le decía a la gente, Dios le bendiga, ¿cómo está usted? ¿Usted cree que le estaba bendiciendo? No, porque cuando yo le digo Dios te bendiga, lo voy a ver a la cara, Dios te bendiga, lo estoy bendiciendo. Pero cuando estoy viendo pajareando a otro lugar, yo no lo estoy bendiciendo. ¿Por qué no lo estoy bendiciendo? Porque no lo miro a la cara, no tengo la dignidad de verlo a la cara. ¿O es que le debo? Si le debo, voy a estar viendo por otro lado, porque no me mire la cara y me confronte. Pero cuando no, es un placer para mí y para él es mucho más grande porque yo lo estoy bendiciendo. Amén. Pero imagínense que yo llegue y le digo, Dios te bendiga, ¿cómo estás?
Señor. ¿Será que he recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? Hay dos vocabularios, el Hijo de Dios y el religioso. ¿Cuál es el vocabulario del religioso? El vocabulario del religioso está trabajando, gloria a Dios, aleluya. Amén, varón. Santo. Para todo es una palabra religiosa. Pero su manera de actuar, su manera de vestir, su manera de ser, deja mucho que desear de ese vocabulario religioso. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque solo es jerga religiosa, pero nada de efecto, nada de vivir aquello. Pero aún cuando alguien, el otro día alguien en mi casa, cuando usted llama, siempre usted va a recibir un Dios le bendiga. Cuando nosotros contestamos, o cuando hablamos con alguien, Dios me le bendiga, ¿cómo está? Y un día nos llamó una agente de venta, no recuerdo de qué, y cuando le contesté Dios le bendiga, ella me dijo gracias. ¿Por qué? Porque ella recibió la bendición. Independientemente que conociera o no conociera de Cristo, nosotros bendecimos al que nos llama. ¿Por qué? Porque Dios dice que nosotros somos hijos de paz. Y cuando llegamos a un lugar y decimos la paz sea en este lugar, ¿qué va a pasar con ese hogar? La paz va a reposar ahí. Entonces, cuando usted habla palabra profética, como Dios le bendiga, la paz sea en este hogar, usted está glorificando el nombre de Dios en esa vida. Pero cuando yo digo, y a veces una jerga religiosa, aleluya, santo, y para todo es aleluya. Eso es una jerga religiosa que no tiene efecto cuando nosotros estamos viviendo vidas desordenadas conforme a la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Un día en un flea market había dos personas ahí, dos cristianas, vamos a llamarles cristianas, peleándose en el flea market allá en la pulga grandota. Y le dice la más grande a la más pequeña: ¡te reprendo, Satanás! Y le dice la otra: ¡demonio, si te conozco, qué me vas a reprender! Usted se ríe, pero fue una verdad. ¿Usted cree que eso es de cristianos? ¿Usted cree que eso es de cristiano? En primer lugar, Dios no nos mandó a pelear, Dios nos mandó a unificarnos, nos mandó a vivir como hermanos. Hoy en uno de los versos que estudiábamos hoy en la mañana dice: no reprendas a la anciana, sino trátala como a madre, a la joven como a hermano. ¿Por qué? Porque eso es la iglesia de Dios, una familia, un hogar. Pero cuando nosotros pasamos como gatos y perros, el apóstol Santiago, me parece, dice: pasáis mordiéndonos unos a otros, y dice: tengan cuidado, no se consuman. ¿Por qué? Porque Dios no nos mandó a mordernos, Dios nos mandó a amarnos. Y si nos estamos mordiendo, ¿será que hemos recibido el Espíritu Santo? ¿Será que somos templo y morada del Espíritu Santo? Cuando usted agarra el teléfono para chismear, ¿será que el Espíritu Santo mora en usted? Cuando usted agarra el teléfono para oír lo que le están chismeando, ¿será que el Espíritu Santo mora en los dos? ¿Por qué, amado? ¿Por qué tengo que traer eso? Porque son verdades. Fíjense que a veces, amado, a veces queremos que hay cositas que no sacarlas. ¿Por qué? Porque dañaría la iglesia. Pero cuando menos acordamos, lo sabe Juanita, Pedrito, y uno dice: wow, de verdad que todavía existe el chisme.
amados, que dice, ¿sabes qué? Es que hoy hay tantas doctrinas equivocadas. Hoy tantas iglesias. Y yo le digo, hoy para sabores, para gustos hicieron los colores. Y hay un montón de iglesias al cual escoger. Algunas a lo que le llaman santidad es al vestuario, a la jerga religiosa, pero dejan a un lado la justicia y el amor. Y juzgan a la gente por apariencias. Mas Dios no juzga por apariencia. Dios juzga por nuestra condición, por nuestra manera de actuar, por nuestra manera de comportarnos. Amén. Y siempre estamos juzgando a los demás, pero a mí no me juzguen. ¿Por qué? Porque yo soy mejor que todos. Yo puedo juzgar, pero a mí que no me juzguen. ¿A quién le gusta que lo juzguen? ¿A nadie, verdad? Pues la regla de oro, ¿cuál es la regla de oro? No hagas a otro. Pues si no te gusta que te juzguen, no juzgues. Porque con la regla que mides, ¿a usted le gustaría que lo midieran? A mí no. A mí no. ¿Por qué no? Porque ¿sabe qué, amados? Dios mandó a la iglesia y nos dio el ministerio de la reconciliación, no de juzgar a nadie, porque nosotros juzgamos según la vista, pero no conforme al Espíritu. Mire, le voy a hacer una pregunta. La Biblia, ¿dónde hay una regla en la Biblia que nos da el patrón como para juzgar a otro? Hasta aquí yo no lo he encontrado. Pero ¿qué pasa? Juzgar las cosas espirituales, no al hombre. El apóstol Pablo dice, juzgarlo todo, pero no a la persona, sino sus actos, su manera de hablar. Pero sus actos yo no los voy a juzgar. ¿Sabe por qué? Le voy a decir qué es lo que pasa. Puedo yo ver a César, lo puedo ver pecando. ¿Ok? Entonces, mi obligación no es juzgar y se va a ir al infierno, pecador. No, ¿cuál es mi obligación? Venir delante del altar y decirle, Señor, yo te presento a mi hermano César. Mira, ayúdalo, guárdalo y dale entendimiento para que él pueda entender que lo que está haciendo está equivocado delante de ti. ¿Por qué? Pero yo me pongo, ay, que César es un pecador, sin vergüenza. Aquí mire cómo está actuando, pero en la iglesia es santurrón. Pero ¿sabe qué? César inmediatamente sintió la represión del Espíritu Santo, y cuando yo le di la espalda, César se clavó de rodillas y le dijo, Señor, perdóname, yo te fallé. Ayúdame a no fallarte más. Susténtame, Señor. Si Cristo llega en ese momento, ¿quién se va al infierno? ¿César o yo? No, yo no, porque lo juzgué, yo me voy al infierno. Pero César se va al cielo porque pidió perdón a Dios. ¿Está conmigo? Porque Romanos dice, ¿quién eres, hombre? En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Ven? Son verdades, amados, que necesitamos predicar. No juzgue para que no sea juzgado. Porque a usted quien lo va a juzgar no es otro hombre, es Dios. Ahora, amados, hoy en día, como les decía, hay un montón de iglesias. Iglesias donde no hablan, y si hablan de la llenura del Espíritu Santo, no conforme a la palabra,
sino para manipular al pueblo. Y muchas veces, amado, venga todos, vamos a poner manos para que Dios derrame de su Espíritu Santo, y empiezan a cantar ese corito, manda fuego, manda fuego, manda fuego. Lo cantan 1000 veces para manipular que el Espíritu Santo se manifieste. Dios no necesita eso. Dios lo que necesita es un corazón contrito y humillado para Él glorificarse en su vida. Un corazón que le diga, Señor, yo quiero ser lleno de ti. Un corazón que le diga, límpiame primero para que tu morada esté limpia, para yo poder ejercer la gloria tuya en mi vida. En Isaías capítulo 6, le voy a dar esa tarea que lo busque en su casa. Si no me equivoco, en el capítulo 5, Isaías juzga al pueblo, lo llama pecador, lo llama inmundos. Pero en el capítulo 6, cuando muere el rey Usías, se manifiesta en el templo una visión. A Isaías le manifiesta el templo. Los quiciales del templo se estremecían, parecían que se iban a quebrar. Y Dios le muestra la gloria de Él a Isaías. Y Isaías dice, ay, ya no, miró al pueblo primero pecador, pero cuando mira la gloria Isaías de Dios, ahora es que entra la mirada retroactiva en su propia vida y le dice, ay de mí, que siendo de labios inmundos he visto a Dios. Ay de mí, que habitando en medio de un pueblo inmundo he visto a Dios. Soy hombre muerto. Ahora cambia la situación. Ya Isaías ya no miraba al mundo como pecador. Ahora Isaías se miraba a sí mismo como pecador. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba frente a él. ¿Y qué pasa cuando la gloria de Dios se manifiesta frente de mí? ¿Qué pasa cuando yo llego a Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante, que las obras de la carne y luego los frutos del Espíritu? ¿Qué pasa cuando la palabra me confronta? ¿Cómo me siento? ¿Empiezo a juzgar a otro o me juzgo a mí mismo? ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Por qué, amado? Porque es necesario que en un momento determinado nos paremos nosotros delante del espejo que es la palabra y me confronte a mí. No que mira, fulano de tal tiene esto, fulano de tal es mentiroso, fulano de tal es un adúltero, fulano de tal es... No, que me diga a mí dónde yo estoy fallando. ¿Por qué a mí? Porque Dios me va a llamar cuentas a mí. Dios lo va a llamar a cuentas a usted. Dios no le va a llamar a cuenta a usted por lo mío. Ni a mi esposa Dios le va a llamar a cuentas por lo mío. Me va a llamar a cuentas a mí. Entonces, amados, necesitamos más que todo vivir una experiencia personal con el Espíritu Santo. ¿Por qué una experiencia personal con el Espíritu Santo? Porque cuando hay esa experiencia personal en mi vida, con el Espíritu Santo, le garantizo que su vida y mi vida nunca serán igual. Nunca. ¿Por qué no será igual? Porque la llenura del Espíritu Santo en mí primero hace algo. Me da lenguas. Me da una experiencia personal con Él. Cierta ocasión, y desde esa vida, mi vida quedó bien marcada, espiritualmente hablando. Un americano allá en el norte de Virginia, bueno, primero allí en ese 7-Eleven, un negro americano, como este grandote, me dio una palabra profética que me quebró. Y desde aquí hasta Alexandria era un mar de lágrimas. Iba llorando. Y cuando al día siguiente
Viene un americano blanco y me confirmó aquella palabra. Ya no solo había llanto en mí, sino que de mis labios no podía hablar la palabra en español, sino una lengua que yo no entendía. Y llega mi esposa y empiezo a hablar con ella, pero yo quería explicarle, pero lo que salía de mis labios era lenguas y llanto. Lengua y llanto, lengua y llanto. Y le dijo, me fui a orar y tuve casi mediodía en ese trance, que no podía hablar español. Me fui a esconder para que mi jefe no me viera, porque no podía hablar español, sino que era un fluir del Espíritu Santo en llanto. Mientras usted estaba solo era llanto, era llanto, era llanto. Desde ese momento de mi vida en adelante ya no fue igual. Ya no fue igual. ¿Por qué? Porque la experiencia del Espíritu Santo con nuestras vidas, en nuestras vidas, primero nos va a transformar. Y primero nos va a hacer ver lo malo que tenemos dentro. Lo malo que tenemos dentro. Y después que nos hizo ver lo malo que tenemos dentro, nos hace venir al altar a decirle, Señor, perdóname. Y después de que venimos al altar, el Señor nos va a levantar. Después de que nos levante, nos quiebra. Y entonces, ¿para qué me levantó si me va a quebrar? Porque Dios no puede operar en nuestras vidas si no nos quiebra. Amén. ¿Por qué necesita quebrarnos? Dios le dijo a Jeremías, ve a la casa del alfarero. Y cuando llegó a la casa del alfarero, aquel alfarero tenía una vasija en las manos y de repente se le quebró, se le echó a perder. Y el alfarero regresó otra vez a moldearnos. Y es que en el proceso que nos llena, nos hace ver nuestros pecados, nos levanta y nos quiebra. Entonces estamos listos para servirle a Dios. Pero mientras no hemos sido quebrados, hay en nosotros orgullo. Yo me creo mejor que nadie. Me creo la última Coca-Cola del desierto. Me creo que solo yo puedo hacer las cosas, que nadie más puede Dios usar. Me siento muy arriba. Pero Dios no opera con esos. Porque la Biblia dice que al altivo Dios mira, pero al humilde, aquel que se ha sido dejado quebrantar, aquel que ha dejado que Dios trabaje en él, Dios lo atiende, Dios lo cuida, Dios lo sustenta. ¿Por qué? Porque ha permitido ser quebrantado por el poder del Espíritu Santo. Ahora, amados, ¿cuántos de ustedes han tenido la experiencia de la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque tienes que, amado. Una cosa es hablar o ver que la iglesia está siendo llena del Espíritu Santo y otra cosa es el lleno del Espíritu Santo. Una cosa es que me diga, mira, allá en esa iglesia hablan lenguas, hacen esto, hacen lo otro. Pero mi pregunta no es esa, mi pregunta ¿es usted lleno del Espíritu Santo? ¿Oh sí? Pues su vida debe de cambiar. Su vida ya no debe ser igual. Ya no debe de haber altivez en usted. ¿Qué es lo que tiene que haber entonces? Humildad. Humildad. ¿Por qué humildad? Porque Dios no puede obrar con un corazón altivo. El corazón altivo siempre está diciendo, yo soy así, nadie me cambia. Pero el corazón humilde viene al altar y le dice, Señor, mira, perdóname, pero yo necesito cambio.
cuando esa experiencia que le digo que me marcó, me di cuenta de un montón de errores. Me di cuenta que yo necesitaba un cambio. Y lo primero que fui al altar de Dios, le dije: Señor, mire, este orgullo, mira, mi manera de hablar, mi manera de actuar. Mira, Señor, ayúdame a quebrar mi carácter y que sea el carácter de Cristo formándose en mí. ¿Por qué? Porque, amados, cuando nosotros tenemos ese carácter, que tenemos una cara de escopeta, ¿usted cree que la gente quiere acercarse a nosotros? Cuando estamos criticando, renegando por esto, por lo otro, ¿usted cree que la gente quiere estar con nosotros? Es ahí donde necesitamos cambio. Decirle: Señor, ayúdame a no renegar. Ayúdame a no juzgar a los demás. Ayúdame a vivir mi vida en la humildad del Espíritu Santo. Ayúdame a ser diferente. Yo no quiero ser igual. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exaltará. Pero si no nos hemos humillado, iglesia, dejamos mucho que desear. La Biblia me enseña, en la Biblia dice, en 1 Samuel, capítulo 10, verso 9 en adelante. En 1 Samuel, capítulo 10, verso 9 en adelante. Me habla de un hombre llamado Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Léalo en casa. Yo le voy a narrar la historia aquí. Pero acuérdese leerlo. Dice que Saúl, después de que le dio la espalda a Samuel, el Espíritu Santo mudó su corazón. Mudó su corazón. Léame el verso 9 nada más, a ver qué dice. Aconteció luego que 10, 9, sí. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Siga leyendo, ya va a ver que dice que Saúl profetizaba. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Fíjense, Dios muda su corazón, Dios cambia su corazón. Cuando llega a la compañía de profetas que vienen, el Espíritu Santo lo llena y Saúl profetiza con ellos. Ahora, ¿cuál fue la vida de Saúl? Porque a muchos de los que estamos aquí, Dios ha mudado nuestro corazón. A muchos, a todos. La diferencia es cómo actuamos después. ¿Por qué? Porque, amados, Saúl, después de que recibió la bendición de profetizar, Dios le dice a Samuel: dile a Saúl que vaya y pelee contra no sé qué rey. Se me olvida. ¿Ah? No era Amalek, era otro, Agor, algo así. Ahí lo leí ustedes, lo dan de tarea. Pero le dijo: mata al anatema. No dejes nada, mata al rey. ¿Sabe por qué, amado? Hay un rey que gobierna nuestra vida. ¿Cómo así? Sí, hay algo que gobierna nuestra vida.
a ese rey hay que matarlo. En algunos es el orgullo, en algo otro la mentira, en algo otro el chisme. ¿Qué más le podríamos mencionar? Hay tantas cosas que a veces reinan, las novelas. Hay tantas cosas que a veces reinan en nuestra vida que tenemos que matarlo. ¿Por qué? Porque si no, ellas nos van a matar a nosotros. Pero después, entonces, cuando regresan, se están en el collado, pero Samuel no aparecía. Saúl hace el sacrificio. Haciendo el sacrificio, terminando el sacrificio, aparece Samuel. Y le pregunta, ¿qué hiciste? No, es que, mire, y para la excusa siempre hay excusas. Le dice, es que el pueblo se desesperaba y yo tuve que hacerlo. ¿Y quién te mandó? Porque muchas veces hacemos lo que nadie nos ha mandado a hacer. ¿Quién te mandó? No, nadie. Y entonces, ¿por qué lo hiciste? El pueblo se desesperaba. Luego, oye, que le hace por allá. ¡Bé! ¿Y qué oigo? ¡Bé! ¿Qué hay por ahí? Le dice, es que el pueblo, miren la locura que dice. Separó lo mejor del anatema para sacrificárselo a Dios. Yo no sé si entendió eso, fíjese. Saúl le dice al hombre de Dios, le dice, ¿sabe qué? El pueblo separó lo mejor de lo maldito para dárselo a Dios. Se lo voy a traducir porque anatema quiere decir maldito.